Que le bendiga. Vamos a empezar con la lección 5. Continuamos con las elecciones para la vida cristiana. Y esta lección 5 nos habla de la conducta del cristiano. Un tema no solamente para los jóvenes, sino también para cristianos de todas las edades. ¿Cómo saber lo que tengo que hacer? Y cómo saber si lo que pienso, lo que digo, lo que hago, está conforme a la voluntad del Señor. Entonces, como decía, no solamente los jóvenes, sino también hermanos y hermanas de todas las edades. Por ahí se encuentran que hay ciertas prácticas en la palabra de Dios que están claramente definidas, que no convienen porque a Dios no le agrada. Pero hay otras donde hay cierta ambigüedad, o sea, no están totalmente claras, y ahí surge la duda. ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? ¿Pensar a Dios? Porque no todo está escrito en la palabra de Dios, y tampoco la vida cristiana es un conjunto de cientos y cientos de reglas a seguir, como tenía el pueblo judío, cumplir las 612 leyes, y allí rigurosamente, a veces el corazón estaba muy lejos de Dios y lo cumplía solamente por ritualismo. Vamos a ver 9 puntos, 9 preguntas para discernir si algo que está en mi mente hacer, pensar o decir está o no conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, si se trata de algo que está prohibido claramente por el Señor a los creyentes hoy en día. Hay ciertos versículos y pasajes donde habla claramente la palabra de Dios de cosas que no hay que hacer. Entonces allí, bueno, hay que huir como si fuera una plaga mortal. Y ante la duda, directamente no hacerlo. Porque dice allí, en 1 Tesalonicenses 5:22, dice, absténgase de toda especie de mal, o sea, de todo algo que parezca, que tenga un tinte, una forma. Dice allí, hermanos, absténganse de toda especie de mal. Si bien ahí hemos pasado de dos extremos, ¿no? Antiguamente, no hace mucho tiempo, en el siglo pasado, bueno, ir a comer pizza al centro era pecado, ver una película era pecado, ir a pasear por el parque era pecado, todo era pecado. Ahora nos fuimos al otro extremo, donde aparentemente nada es pecado. Entonces, en segundo lugar, glorifica a Dios en ello. Si me acompañan, bueno, en 1 Corintios 10:31, allí Pablo está diciendo, miren, sean que coman, sean que beban, hagan todo para la gloria de Dios, porque para eso hemos nacido, para alabanza y gloria de su nombre. Allí, 1 Corintios 10:31, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, antes de ocuparnos en una actividad en cuestión, uno se puede preguntar para sí mismo, ¿puedes con toda honestidad pedir la bendición de Dios sobre ella, creyendo que Él está honrado por tu participación en tal cosa, sea una actividad en privado o en público, si a Dios le agrada o no? En tercer lugar, es del mundo. Si lo es, entonces no es de Cristo. Él dijo, refiriéndose a sus discípulos, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, así en la famosa oración sacerdotal de Juan 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, vamos a leerlo. 1 Juan, allí, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la primera pregunta es algo que la palabra de Dios prohíbe abiertamente?
La segunda pregunta que tengo que hacerme es, ¿glorifica a Dios? La tercera pregunta, ¿es del mundo? Si es del mundo, entonces no es de Cristo. Como el Señor Jesús, que estaba en el mundo, pero no era del mundo. En cuarto lugar, ante una actividad que tengo dudas si es o no del Señor, lo hubiera hecho el Señor. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Allí en 1 Pedro 2:21, el Señor también, la palabra de Dios, lo está diciendo que tenemos un ejemplo para seguir. Allí el comportamiento del Señor, 1 Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El ejemplo máximo es el Señor Jesús. En quinto lugar, un autor, un cristiano sabiamente dicho, no hagas nada ni digas nada y vayas a lugar alguno, ¿qué te causaría vergüenza si el Señor volviera en ese instante? O sea, ¿te agradaría ser hallado haciéndolo eso cuando regrese el Señor? Como dice allí 1 Juan 2:28, que mantengámonos firmes para que en su venida, en su manifestación, no huyamos de él avergonzados. En sexto lugar, ¿te sientes libre para hacerlo al recordar que el Espíritu Santo mora en tu corazón? Dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Allí en 1 Corintios 6:10. ¿Alguien que lea, por favor, Efesios 4:30? Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, allí tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestro interior, y cuando hacemos algo indebido, el Espíritu Santo se contrista. Eso es uno de las señales. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay esperanza, hay algo que nos conmueve interiormente, y ese es el Espíritu Santo que nos toca el hombro y dice, bueno, eso que dijiste, eso que pensaste, eso que hiciste, no es correcto. En séptimo lugar, es una conducta que honra a un hijo de Dios. Cuando el hijo de un rey se porta en forma indigna, trae vergüenza al nombre de su padre. Lo mismo hace un cristiano si se porta incorrectamente. Hay que leer Romanos 2:24 y Colosenses 1:10. Romanos 2:24. Sí. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Allí se está hablando a los judíos, ¿no? Y Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el corazón. Entonces, allí nos está diciendo el Señor, para que andemos como es digno de un hijo de Dios. En octavo lugar, ¿qué efecto tendrá la conducta sobre otros? O sea, ¿será un buen testimonio para los inconversos? ¿O decidirán que realmente no hay una diferencia entre el cristiano y el inconverso? Allí en 2 Corintios 5:17, que todas las cosas viejas pasaron, mas ahora son todas hechas nuevas. Además, ¿será causa de tropiezo a alguien que es nuevo en la fe?
alguien que recién empieza. El apóstol Pablo ha advertido que ningún hombre debe poner tropiezo o escandalizar al hermano. Como dice allí, Romanos 14:13, cuando había allí disputa con respecto a la comida, allí Pablo está diciendo en Romanos 14:13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y en último lugar, la pregunta es: ¿hay en tu mente alguna duda en cuanto al asunto en cuestión? Si es así, no lo hagas, porque el que duda es condenado, porque todo lo que no es de fe es pecado, como dice Romanos 14:23. Entonces, ante este hecho de la conducta del Hijo de Dios, es bueno y necesario recordar de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice allí en Romanos 6:4. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, esto no significa que como estamos bajo la gracia, que podamos hacer lo que queremos. Como dice, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Pero allí el apóstol Pablo recalca bien que esto no es una licencia para pecar, sino más bien que queremos hacer lo que le agrada a Dios por el simple hecho de que recordamos a cada momento todo lo que Él hace, hizo y hará por nosotros. Ese es el deseo de agradarle. No evitamos cosas del mundo porque debemos, porque así la palabra de Dios lo dice, porque queda bien, porque debo hacerlo, porque me dicen en la iglesia, no, sino porque queremos hacerlo, o sea, queremos agradarle a Él. La razón por la cual lo deseamos es que Cristo murió por nosotros. Esa es la razón principal. Entonces nuestro deseo es vivir de una manera que le agrade a Él. Como dice allí, vamos a ver en 2 Corintios 5, 14 y 15, dice allí el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos contiene pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Dios no nos dice que seremos cristianos si cumplimos ciertas reglas, si hacemos ciertas cosas que el mundo hace, si tenemos una lista de obligaciones para cumplir. No, pero Él dice que si eres un cristiano, vive en forma conforme a la alta vocación a que fuimos llamados. Dice allí en Efesios 4:1, que dice que allí está diciendo el apóstol de la alta dignidad, la alta vocación que tiene un hijo de Dios. Ya no es un ser arrastrado por cualquier viento de pensamiento y de doctrina que el mundo lo promueve y lo publica, sino dice allí, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, los ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y esa vocación está por encima de toda otra vocación. No puede tener una vocación científica, artística, empresarial, deportiva, lo que sea, pero esta vocación de ser un hijo de Dios está por encima de cualquier otra vocación que tengamos. Es posible que un cristiano olvide su alta y digna posición, que olvide su vocación, por circunstancias, por problemas, por acontecimientos, por cosas que le han pasado. Es posible que la mente se enfoque en la tierra y se olvide la alta vocación que tiene y que se incline por las cosas del mundo. En tal caso, Dios, al igual que un pastor con su cayado, traerá la oveja al redil.
la famosa oveja descarriada, el pastor va, la busca donde la encuentra, la pone sobre sus hombros, la limpia y la perdona. De manera que, si el creyente abusa de la gracia de Dios, este será restaurado por la disciplina de Dios. O sea, siempre por allí en la mente de algún creyente puede pensar que, bueno, si ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, hay ciertas cosas que se me permiten, pero no, si el creyente abusa de la gracia de Dios, el Señor lo restaura con su disciplina, que siempre va rodeada e impregnada y llena de su misericordia y de su amor. Así que yo creo que si le puedo repartir, Patricia, vamos a ver algunos puntos para que son pocos. La tarea, como yo no puedo venir los miércoles porque trabajo, así que lo vamos a hacer ahora. Este último miércoles de vacaciones puedo venir, pero entonces vamos a hacer ahora estas tareas que son 10, pero son fáciles. A ver, vamos a ver. Si no tienen lápiz, lo pueden decir. Marcar solo una respuesta. Dice. No sé, en la casa sí. Dice el punto 1. Entonces en la casa se lo damos a Félix. Ah, listo. El que por allí no lo puede hacer, lo hace en la casa. Dice, número 1, la conducta que causa la caída del hermano en la fe es prohibida por, ¿cuáles son tres? A, B o C. Eso hay que mirar. Lo vimos recién. Está allí cuando Pablo habla sobre la comida. Romanos 14 sería la C. La C. Romanos 14, 13. Después dice, algunas son obvias por descarte, ¿no? La número 2. 1 Corintios 6, 19, 20. Enseña que el cristiano, A, pertenece a Dios por creación, B, es dueño de sí mismo, C, pertenece a Dios por compra. La C. La C. Bueno, pues hacemos Pertenece a Dios por compra. claro, está diciendo. Bueno, listo. No sé. Con eso es suficiente. La 3. O le ponemos 10 minutos y la hacemos y después No, después se la damos a Félix. Vamos a más alto y verdadero en la vida de un cristiano es satisfacerse a sí mismo. Falso. Número 9. Si te alejas de placeres pecaminosos, eres un cristiano. Falso. Y la número 10. Si un cristiano abusa de la gracia de Dios, debe esperar la disciplina de Dios. Verdadero. Es así. Vamos a... Y yo les dejo después las copias para que se las puedan dar a los hermanos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías y eres el ejemplo máximo a seguir. Sabemos, Señor, que somos débiles, que somos pecadores, que muchas veces fallamos y muchas veces pensamos, decimos y hacemos cosas que no convienen. Señor, tú con tu amor nos restaura, con tu misericordia, Señor, con tu clemencia, Señor, como un buen pastor, nos lleva nuevamente a tu redil, Señor, para que no perdamos tus bendiciones, que son cada día, Señor, un regalo tan grande que nos das, no solamente la salvación, sino también las cosas diarias que nos brinda. Porque sabes, Señor, que lejos de ti solamente hay tristeza, desesperanza, angustia y depresión. Incluso, Padre, que te damos gracias por tu palabra, que siempre nos guía, nos aconseja para seguir tu ejemplo, Señor, porque tú eres el único digno de ser imitado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos matando